En este capítulo especial de Documediantes conoceremos a Diego Parra. En homenaje a él, vamos a presentar la entrevista completa para este documental, en la cual conoceremos su versión del comienzo del stand-up comedy en Colombia y su particular proceso creativo. Este es un homenaje para Diego Parra, un hombre increíble que nunca olvidaremos. Bueno, yo pienso que el lugar que ocupa el stand-up comedy en las artes escénicas es un lugar que ha venido creciendo en el tiempo, no solamente digamos como arte individual, género individual en el stand-up comedy, sino una cosa que uno podría llamar espectáculo de pequeño formato. Creo que el espectáculo de pequeño formato, por la forma que se está dando, digamos, la dinámica de arte escénico, está cogiendo mucha relevancia. Entonces uno ve una persona que se para con su minimalismo gestual de la voz, el gesto, la palabra, y hace algo sorprendente. Entonces ahí podría estar, por ejemplo, un clown, podría estar un comediante, podría estar un contador de historias, podría estar un performer, ¿cierto? Pero uno ve que, digamos que mundialmente el espectáculo de pequeño formato ha adquirido pues una importancia relevante, porque además hace que la gente esté desnuda y que tenga una creatividad muy fuerte y muy grande y con unos elementos mínimos. Eso hace pues que genere, yo creo que más tensión dramática y más tensión creativa que otro tipo de espectáculo. Entonces yo lo primero que haría sería no separarlo de esa ola de personas solas que hacen algo sorprendente, ¿cierto? Y después ya metiéndome al tema solamente del stand-up comedy, pues yo creo que aquí hay un fenómeno hoy en día que como todo fenómeno tiene sus cosas buenas y sus malas, ¿cierto? Sus buenas, pues que la gente está empezando a educarse en qué es ser un comediante, ¿cierto? Una persona que se vulnera, que convierte sus demonios en cosas creativas, ¿cierto? Que convierte sus sombras en luces interesantes para la gente, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, pertenece al género del humor, que es soltar los demonios de formas interesantes, porque bueno, uno podría soltar los demonios frente a un terapeuta o en un diván o qué sé yo, con un amigo en un café o con un coach, es decir, todos tenemos demonios, pero ese pasar los demonios por un filtro creativo algo llamado comedia, es lo que hace que hoy en día la gente esté admirando, oiga, este tipo tiene talento porque ha cogido y se ha metido con sí mismo, se ha metido con sus dramas y sus tragedias y las ha convertido en una cosa que la gente dice, yo resueno con eso. Entonces ahí yo creo que como línea creativa, el stand-up comedy en Colombia primero está siendo reconocido y segundo yo creo que ha tenido unos primeros representantes que a diferencia tal vez de otras artes han sido muy juiciosos. Yo conozco a los comediantes con quienes hemos trabajado y es gente disciplinada, que tiene una línea, que no se desvía. No hay nada más serio que ver un comediante trabajando. Allá en escena es chistosísimo, pero póngase usted, por ejemplo, una trasescena de todos nosotros haciendo comedia y eso es lo más aburrido, lo más tedioso que hay, porque es cada uno con su papelito enfrentándose a su drama personal, para ver si de ahí sale algo interesante. Entonces, yo también diría que como género en Colombia ha tenido la fortuna de tener gente disciplinada que está defendiendo un buen nombre del arte. Entonces, ahí yo también creo que vamos por buen camino en ese sentido. También existe lo que está sucediendo es que al ser tan de moda, pues se está prostituyendo el nombre, está cayendo el nombre. Hay gente que hace supuestamente stand-up comedy, pero que es un tema de un festival de lugares comunes para que la gente resuene con lo primero superficial que se le viene a la cabeza, y ahí es donde pues todo este tema de la moda tiene sus pros y sus contras. Bueno, yo ahí tengo dos personas cercanas que creo que han sido parte de esa prehistoria. Uno es Andrés López y otro es Gonzalo Valderrama, con posturas diferentes frente al tema. Digamos que Andrés López fue quien con su pelota de letras hizo pues una cosa que se presentó en un festival de teatro, y si no estoy mal fue una de las obras más presentadas en un festival de teatro. Entonces uno dice, curioso que en un festival de teatro una persona que pertenezca al arte de la comedia en Colombia juega un papel preponderante, ¿no? Eso lo pone uno a pensar sobre esos elementos digamos, del teatro en general. Pero bueno, Andrés López con Fanny y Mickey detrás fue un boom comercial, ¿cierto? Y todos sabemos lo que pasó.
Por otro lado, en el mismo momento estaba Gonzalo Valderrama haciendo sus pinitos por unos lados mucho más underground. Bueno, entonces estaba, creo que con Andrés López en algunos casos, en otros no, presentándose sobre todo en un sitio que se llamaba Gótica, ¿cierto? Donde llevaba algunas personas, entre ellas también Andrés, ahí. Y luego estuvo con Julio y con Mauricio Vélez y con Gonzalo y Andrés López y un par más que hacían un show que se llamaba Y si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen ellos? Algo así, creo. Y creo que ahí es donde empieza ese boom comercial a tener una fuerza muy grande. Ahí me parece que se desvía la cosa porque Andrés López dice que es el único comediante en Colombia, ¿de acuerdo? Y creo que ahí hubo un elemento muy egoísta de Andrés López, diciendo yo soy el que sabe esto y el resto no está en la primera plana. Y hubo un poco de falta de solidaridad de Andrés López, pudiendo haber hecho lo que hubiera podido hacer hecho si hubiera puesto en la primera fila a otros amigos y colegas, pero no lo hizo. Y el otro es Gonzalo, que nos invitó a todos a decir, oiga, investigue esto. Entonces aquí todos, yo creo que por culpa de Gonzalo, nos metía a la casa de él y nos mostraba videos de unos personajes que eran curiosísimos, como George Carlin, como Seinfeld, ¿cierto? Como Ronnie Dangerfield, como todos estos muchachos gringos que eran unos genios en esto, y nos decía, pare de bolas a esto. Entonces ahí nos puso a meternos como en una universidad en la casa de Gonzalo, ¿cierto? En la que todos aprendimos una cosa a través de una teoría que nos mostraba un personaje extraño llamado Gonzalo Valderrama. Entonces creo que ahí hay dos posturas, una generosa y otra egoísta, pero que de alguna manera representan dos miradas, ¿cierto? De para mi versión Diego Parra, lo que fue la prehistoria. Ahí también estaba Antonio y ahora que me acuerdo, volviendo a echar la historia hacia atrás, estuvieron también pues Antonio con el Julián Arango, ¿cierto? Haciendo su obra de Cachacos, que también era como una prehistoria. Oiga, que hay un material muy interesante de algo que nos toca, nos vulnera, que no es igual al chiste Sábados Felices, ¿cierto? Que es en el humor tradicional colombiano, el chiste es como hay un estereotipo que uno usa para burlarse de un contexto, ¿cierto? Entonces entra un pastuso a una droguería, cuando entra un pastuso a una droguería uno sabe que alguna burrada va a hacer. Entonces desde el mismo inicio, como ese inicio del setup pues del chiste, hay un estereotipo. El estereotipo es otro distinto a mí. Entonces hay un gringo, un turco, un alemán y un colombiano en un concurso y uno sabe que el colombiano alguna ordinariedad va a ser, ¿cierto? Entonces en el chiste tradicional hay siempre un elemento, digamos, de construcción de arquitectura del chiste donde alguien va a quedar mal que no soy yo, ¿verdad? En el stand-up comedy el que queda mal soy yo. Entonces ahí hay una diferencia frente a la tradición oral, digamos, por decirlo de alguna manera, del humor en Colombia. Venimos de una herencia de Sábados Felices donde me burlo de todo, ¿cierto? Los demás, estoy por encima de la situación, ¿cierto? Y llega un personaje que se llama Gonzalo, que nos enseña que uno puede estar debajo de la situación. Y al vulnerarse y desnudarse, aparece un efecto que es mucho más bonito porque es que el humor de la vulnerabilidad genera una conexión mucho más profunda que el humor de burlarse de los demás. A mí me parece que uno tiene una conexión inmediata y superficial y el otro es como una conexión, oiga, detrás de esta persona hay como los mismos dramas de la humanidad, ¿cierto? Los mismos dramas del ser humano, como cuando uno ve a Cantinflas o a Charles Chaplin, ¿cierto? Y entonces Gonzalo nos empieza a mostrar esa manera de vulnerarse en escena. Bueno, sí, que digamos que hay un momento en que uno entra a un bambalinas de una obra de comedia y es muy divertido, porque la parte de allá es como todo el mundo riéndose en torno a este personaje, ¿cierto? Y después entra tras bambalinas y son 6 personas con un papelito mirando al techo y como uno dice, escucha, no puedo creer que sea tan Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Allá afuera son chistosísimos, aquí estos son rarísimos. Yo diría que más que aburrido es que la gente se lo toma en serio, ¿entiendes? Y eso muestra un poquito de disciplina. El proceso es lento, porque es que yo me dedico a hacer algo que se llama los one-liners. Los one-liners son, digamos, un género del stand-up comedy que tiene como
una apuesta filosófica basada en la brevedad del chiste. Entonces el chiste dura 15 segundos, pero cada 15 segundos son como una historia. Entonces, en ese sentido, pues a mí me cuesta mucho generar material de 20 minutos porque es una sumatoria de chistes de 15 segundos con una arquitectura muy específica. Entonces, uno dice, por ejemplo, contestadores de gente famosa. Entonces, Pablo Neruda: me gusta cuando llamas porque estoy como ausente, deja tu mensaje. Entonces, ese chiste, ese pequeño chistecito, pues parte de una premisa filosófica, y es cómo sería un contestador automático de alguien famoso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay como, entonces uno después dice, bueno, ¿cómo sería el de Deepak Chopra? Entonces uno dice, este es el contestador automático de Deepak Chopra, ya me encontré, pero no estoy, deja tu mensaje. Entonces, ahí hay toda una, a mi modo de ver, hay una arquitectura que está basada, digamos, en dos elementos. Uno, hay un setup y un punch, ¿cierto? Y el setup y un punchline tienen que tener un ritmo muy rápido. Yo no puedo darme el lujo, si hago one-liners, de contextualizar el chiste, porque si contextualizo el chiste se me cae como un castillo de naipes el chiste. Entonces, en ese sentido me demoro mucho porque tengo que ir construyendo esos setups, esos punchlines, como con mucha filigrana. Y pasa una cosa, cuando tú haces one-liners, le quitas una palabra al chiste y el chiste se derrumba. Entonces, hay que ver cuál es la palabra que falta, cuál es la que sobra. Entonces es como de reescribir, No, yo creo que eso ya es un proceso inconsciente. Yo no tengo ahí como un algoritmo, es también pensar que realmente nada tiene sentido. Hay un tema ahí como de nonsense. Recuerdo, hay una palabra que usaban los poetas ingleses por allá que se llamaba nonsense. Había uno que se llamaba Edward Blake, que tenía unas cosas que se llamaban los limericks. Los limericks eran poemas que no tenían sentido. Sí, cuando yo hago mi comedia, yo pienso que nada tiene sentido, ¿de acuerdo? Es como un mundo paralelo en el que se cuida frágilmente eso artificial que no tiene sentido para llegar a ciertos chistes que solo pertenecen a ese mundo. Es un mundo como de ese alter ego de Diego Parra, que es como un tonto, filósofo, extraño, pero que al mismo tiempo es medio nerdo, ¿cierto? Y yo parto más del personaje que puede decir eso que del chiste. Hay una cosa que en stand-up comedy se llama la persona con doble N, que es como el personaje que uno crea cuando uno cuenta los chistes. Entonces el mío definitivamente es como un nerdo que le da doble vuelta a la cosa y está pensando todo el tiempo en darle el twist adicional al pensamiento, que en esa nerdez autista es lo que genera un chiste. Entonces, por ejemplo, ayer me podía pensar en la frase: hay dos tipos de personas. Uno siempre dice hay dos tipos de personas, ¿no? Los que les gustan los perros y los que les gustan los gatos. Hay dos tipos de personas, los que les gusta el whisky y los que les gusta el vodka. Hay dos tipos de personas, que les gustan las rubias y les gustan las negras. Pero entonces, ahí cuando yo veo ese hay dos tipos de personas y odio a las personas que dicen hay dos tipos de personas, yo podría tener una postura de stand-up comedia de decir: ustedes no odian a las personas que dicen hay dos tipos de personas. Esos serían otro tipo de comediantes, que son los que explicitan un odio por algo, ¿de acuerdo? Yo lo que trato de hacer es ver qué twist le puedo dar a la frase hay dos tipos de personas. Entonces ahí me metí un chiste ayer que dice: hay dos tipos de personas, los que dicen que hay dos tipos de personas y los que no. Entonces ahí aparece un chiste basado en una observación que para otro comediante tendría otra manera de usarse, Entonces el material llamado La Vida, para cada comediante tiene, digamos, un filtro especial, ¿de acuerdo? Hay unos que filtran la vida a través de neurosis, como Gonzalo. Hay otros que filtran la vida a través de muchas cosas, ¿cierto? Y bueno, la mía es como filtrar la vida a través del twist adicional que uno con el lenguaje le podía dar algo para que suene entre chistoso y nonsense. Que la gente cuando se ríe de mis chistes, yo creo que ni siquiera sabe por qué se ríe. Es como, algo pasó en mi cerebro, ¿cierto? Que yo no me explico qué es, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, yo le hago un twist a los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Digo que no deberían ser 10 sino deberían ser 4. Eso implica combinarlos. Entonces, por ejemplo, no desearás la mujer del prójimo hermano. Bueno, ahí ese es un tema combinatorio. O
no me acuerdo los otros, pero ahí realmente ahí hay un algoritmo matemático que combine dos mandamientos y le sale uno chistoso. ¿Verdad? Entonces, como todos tenemos una premisa creativa para crear material, los míos están muy basados en nonsense para darle una vuelta adicional a las cosas que la gente diga, este sí se pasó de absurdo. Esa es un poquito más la forma, digamos, personal de hacer one-liners. En mi caso, como el personaje es tan raro, me toca generar una relación de conexión antes de empezar a hablar. Bueno, hay quienes entran y están como depredadores acabando con el público. Muy exitosos, muy buenos. Me parece que un Diego Mateus entra y va a arrasar con el público. Él entra de depredador. Incluso la cosa que hace él y que me parecía un poquito a un Chris Rock, la versión gringa, es yo meto. Hay dos maneras de entender un poquito la relación con el público que se podría denominar, uno siendo depredador y otro siendo víctima, ¿cierto? El depredador es el que entra diciendo aquí todo el mundo está mal, yo estoy bien, ¿cierto? Que es muy buena, que es acabar con el público de entrada. Y otra que es la víctima, es ustedes están bien y yo estoy mal, ¿de acuerdo? La mía es más víctima que depredador, o sea, yo entro y muestro que estoy incómodo, muestro que estoy nervioso, muestro que soy un idiota, ¿de acuerdo? Entonces, esa relación de idiotez, víctima, imbécil, pero muy inteligente, es un imbécil muy inteligente que le da doble vuelta a las cosas, genera una cosa de extrañeza. Entonces, a mí me gusta generar extrañeza en las personas. Y eso se hace a través de una actuación, de estar uno hiper nervioso, de nunca conectar miradas. Yo no miro a la gente, yo miro al techo, miro. Si le paso la mirada a una persona es como me cuesta, o sea, no la quiero mirar, ¿cierto? Entonces esa extrañeza y ese no me hallo genera una tensión escénica que es la que me permite hacer que estos chistes tengan esa validez, ¿de acuerdo? Pues yo creo que depende de la pelea que uno dé con el público o no la dé. En mi caso yo no estoy con el público, es un personaje que entra y se siente incómodo porque le toca vomitar un material de sus dramas personales de una forma absolutamente autista. Entonces en ese sentido mi personaje no me permite meterme con el público, no me permite, se construye lo que en teatro se llama un poquito una cuarta pared, ¿cierto? Mi personaje casi que exige una cuarta pared. Entonces en ese sentido, si el público es malo yo no tengo mucho que hacer, ¿de acuerdo? Nunca me ha pasado, pero ahora que me lo preguntas, si yo entrara alguna vez a un show y el público fuera malo, este personaje autista no tiene muchas maneras de reaccionar con el público, no puede meterse con el público como un depredador lo podría hacer, ¿de acuerdo? Entonces, mi forma de toreo no permite trabajar con malos toros porque yo no puedo sacarle más pases a un toro malo, ¿de acuerdo? Hay otros que pueden sacarle pases a un toro malo metiéndose con ellos, jodiendo, ¿cierto? Pero en mi caso creo que si eso pasara me tocaría cortar el espectáculo y meterme a las cortinas, porque no tengo manera de meterme con el público. Y siento 100% la confianza de que este personaje autista va a funcionar sin tenerse que meter con un público cuando el público no sale bueno, ¿de acuerdo? No tengo la posibilidad de cambiar, pasar a un plan B de meterme con el público. Mientras que un depredador podría mejorar mucho el público porque puede jugar con el público, puede hacer cosas. Mi personaje extraordinariamente me permite meterme un par de veces con el público, pero muy, muy extraordinariamente, porque si me meto con el público se notan las coseduras del balón, entonces se quita la cuarta pared y ya se daña el autismo, que es este acuario de autismo en que está metido, inmerso este imbécil pensador, pues un poquito. Tipo esas piezas que se llaman como el vals del minuto o sí, un tema, una pieza de Mozart que se llama el vals del minuto, creo, algo así, serían unas cosas mínimas, ¿cierto? Como con mucha construcción y con una brevedad que es parte de la arquitectura de la obra. Entonces sería un vals cortiquitico, una guabina de 15 segundos, cualquier cosa que sea pequeñita y que requiere mucho trabajo, donde el proceso es muy largo para tan poco producto. Ese sería como el resumen. Sí, un vals.